Buenas, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, nos preparamos un año entero para ofrecerles estos eventos que ustedes están disfrutando hoy, por eso gracias por venir y acudir a esta cita con el libro y con la literatura desde todas las miradas. Este año el hilo conductor de todos los eventos es Léete. Queremos mandar un mensaje a los asistentes de la feria, a ustedes, que leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Cuando leo, entro en un universo ajeno y en él reafirmo, amplío, pongo en duda o contradigo lo que he dado por hecho o lo que ese otro ha dado por hecho. Entro en diálogo con el mundo y es ahí, en esa conversación, siempre compleja, nunca concluyente, donde inicia la libertad. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos a esta su casa. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos que nos acompañen en este conversatorio titulado Salir del territorio, desplazamiento indígena y arraigo. En la mesa nos acompañan Luildara Barliza, de la comunidad Wayuu y directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Óscar Montero, de la comunidad Cancuamo, coordinador de la Consejería de Derechos Humanos de la UNIC y además coordinador indígena del Informe Nacional con el Centro de Memoria Histórica sobre las afectaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. También nos acompaña Remedios Uriana, mujer Wayuu, activista feminista e integrante del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad. Asimismo, se encuentra Yondri Rojas, miembro de la comunidad Embera Dóvida del Alto Baudó y sabedor cultural, encargado de acompañar al distrito en trabajos para recuperación del catío, chamí, dóvida y en general de la cultura con los niños y niñas desplazadas en Bogotá. Muy bien, para empezar este conversatorio es importante tener en cuenta que en Colombia estamos hablando de aproximadamente 6 millones de personas desplazadas por el conflicto armado. En este sentido, el desplazamiento que han sufrido las comunidades indígenas no debe subestimarse si tenemos en cuenta que el auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional declaró que se encontraban al menos 64 comunidades en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado. Entre los datos que nos van a compartir hoy nuestros invitados y sus experiencias, yo simplemente quiero señalar que la Unidad para las Víctimas determinó que en el periodo de 2002 a 2017 aproximadamente 173.000 indígenas fueron afectados por desplazamiento, atentados, amenazas y desaparición forzada. Durante estos 15 años, 12.200 indígenas han llegado aquí a Bogotá. En este marco, pues lo que vamos a hacer en la primera parte es abordar un poco en qué ha consistido este fenómeno este fenómeno del desplazamiento forzado, para luego entrar a reconocer cuáles son esas respuestas y resistencias que se han gestado desde las comunidades indígenas. Muy bien, entonces entremos en materia. Señora directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, a partir de las cifras y diagnósticos de su dependencia al Ministerio del Interior, ¿qué factores explican esa persistencia del desplazamiento forzado indígena en los últimos años? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial para mis hermanos indígenas que vienen hoy en condiciones a compartir conmigo como exponentes. Aquí hay que arrancar diciendo que las dinámicas del conflicto armado han venido cambiando. Nosotros hoy tenemos, por diversas causas, un escenario diferente frente a lo que hace algunos años promovió el tema del desplazamiento forzado. Podríamos decir que había un escenario donde estaban grupos al margen de la ley, que generaban algunas acciones que a su vez contenían reacciones, pero que hoy
el panorama ha cambiado. ¿Desde qué punto de vista? Hoy tenemos, por ejemplo, un tema de los cultivos de coca que han venido acrecentándose y que están involucrados algunos escenarios con temas de territorios indígenas. Tenemos el tema del narcotráfico que ha venido permeando y que no está siendo un buen escenario para los territorios indígenas. Asimismo, el tema de la minería ilegal y de la deforestación en territorios indígenas. Todos estos escenarios han venido generando una dinámica distinta para mirar el escenario que hoy tenemos con esos desplazamientos forzados y recientemente, y no podría dejar de mencionarlo, la comunidad de Embera precisamente está siendo objeto de esta situación muy lamentable, están en el medio de una disputa de territorio y eso ha generado un desplazamiento masivo y nos tiene muy ocupados. Como gobierno hemos venido promoviendo unas estrategias distintas, dada que las dinámicas han venido cambiando y es precisamente llegar y entrar a territorio. Hace menos de un mes venimos haciendo todo un acompañamiento en territorio. Personalmente he estado en el Chocó, reunida con las organizaciones indígenas y estamos trabajando de la mano con otras instituciones del Estado para poder empezar a mirar eso desde el conocimiento que nos da un diálogo con las autoridades genuinas, un diálogo efectivo y un diálogo que nos permite, yendo a territorio, observar lo que en realidad está pasando. Esto todo en cumplimiento del ordenamiento del auto 004, en el cual nosotros estamos empeñados como gobierno para poder sacar adelante esta situación que es preocupante y que hoy involucra aún de manera más amplia a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias. Debido a esa complejidad de eventos de violencia y conflicto, es importante conocer justamente los comentarios de Óscar Montero, quien ha liderado desde la UNIC ese informe nacional para el Centro de Memoria Histórica sobre las afectaciones de los derechos individuales. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración del informe y cuáles han sido los principales hallazgos de este trabajo de investigación en materia de desplazamiento forzado? Cayena, Vicanacancua, Cancuamos, Cacatucuas, y respondemos en Cancuamo, Chayena Q. Buenas tardes. Chayena. Chayena Q. Primero hay que resaltar y decir que el informe que hemos venido construyendo no es un informe para el Centro de Memoria, es un informe de los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas, que sin lugar a dudas dará algunos elementos para la construcción de esa otra memoria que Colombia no conoce, pero además que el país y sus instituciones también no conocen y no dimensionan. Les quiero compartir y los comentarios que voy a dar, los voy a dar en varias perspectivas. Una desde lo personal y otra desde lo colectivo y comunitario. Porque una cuestión es teorizar y otra cuestión es vivenciar el tema del conflicto armado y el tema del desplazamiento en Colombia. Yo soy un ejemplo claro de ese proceso. Yo fui desplazado en el 2004, 2012 y 2015. Entonces, uno puede hablar es desde el pensar, desde el sentir, del caminar y desde lo que ha vivido en ese proceso. La construcción del Informe Nacional de Memoria Histórica en Colombia obedece a una normatividad en el país, al cumplimiento del Decreto Ley 4633 del 2011. El Decreto Ley 4633 del 2011 le exige al Estado colombiano hacer un ejercicio de memoria histórica como un ejercicio de reparación simbólica con los pueblos indígenas en Colombia. Es así que nosotros empezamos e iniciamos con un proceso de empezar a entender qué es para los pueblos indígenas en Colombia el conflicto armado, qué es para los pueblos indígenas en Colombia la guerra, la resistencia, el desplazamiento, qué es para nosotros construir memoria. Y en ese recorrido y en ese andar recorrimos todo el país, haciendo diálogos de saberes, haciendo rituales, pagamentos,
hablando con la gente, con los jóvenes, con los adultos, con los mayores, y recogiendo esa vivencia y ese sentir y ese entender sobre esta dinámica que hoy nos llama en el país. Este informe estamos esperando que salga este año y será un insumo, sin lugar a dudas, para la justicia transicional hoy en Colombia, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad Dada de Personas Desaparecidas, pero sin lugar a dudas dará un aporte fundamental y trascendental para la historia del país. Para esa historia del país donde se entiende y se cree y se piense de que aquí no nos conquistaron, aquí nos exterminaron. Y aquí estamos fruto y producto de ese exterminio, algunos pueblos todavía en resistencia y en permanencia. En relación al tema de desplazamiento, el informe ha recogido un sinnúmero de situaciones que las quiero expresar acá para que las tengamos en cuenta, y me estoy adelantando al lanzamiento del Informe Nacional de Memoria. Y es que, según el Registro Único de Víctimas, desde 1926 hasta el 2018, se tienen reportados más de 219.000 indígenas desplazados en Colombia. Más de 219.000 personas. De esas, las que mayormente se desplazan en el país son las mujeres indígenas. Los hombres son mayormente asesinados y las mujeres indígenas son mayormente desplazadas. En ese sentido, la mujer indígena sufre una triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena, por ser víctima y por ser desplazada. Además de esto, las cifras que tenemos no merman, y a pesar de que estamos en un posconflicto o en múltiples situaciones como se ha nombrado en este país, nosotros podemos decir que desde la firma del acuerdo de paz, desde el 2016 en noviembre hasta la fecha del día de hoy, tenemos nosotros en las cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia más de 10.000 compañeros indígenas desplazados en el país. Es decir, esa horrible noche del conflicto y el desplazamiento no ha terminado para nosotros. Y estas cifras, sin lugar a dudas, las están dando los compañeros y hermanos indígenas del pueblo Embera, del pueblo Agua en Nariño, del pueblo Nasa en el Cauca, y todo el corredor de los compañeros indígenas Esperada, Chapidara, en Nariño, Cauca y Chocó. El suroccidente colombiano, el Pacífico colombiano, es el que mayormente en estos momentos está generando expulsión de población indígena por desplazamiento forzado. Y obedece a varias razones que la hermana Hilduara acaba de comentar en relación al tema: narcotráfico, disputa territorial, grupos al margen de la ley en relación a toda esta situación. Finalmente, el informe ha recogido también que en el marco del conflicto armado y en relación al tema de desplazamiento forzado en el país, hay 39 pueblos indígenas en Colombia en vía de extinción física y cultural, a causa del conflicto armado, pero específicamente del desplazamiento forzado en el país. Esto nos llama la atención a que hoy, sin lugar a dudas, estamos a puertas a otro ciclo del conflicto, a otro ciclo de la guerra que no termina, pero que tenemos que buscar la forma y las estrategias de manera conjunta, toda la sociedad, para que esto pare. No para nosotros, sino para toda la sociedad colombiana. Ese trabajo de caracterización de la UNIC ya es un esfuerzo de largo aliento, y de hecho ha estado acompañado en su momento por CODES, y dentro de los informes que sacaron, parte de los hallazgos también tenían que ver con un deterioro, por ejemplo, de los procesos de autonomía política, con un deterioro de las formas, digamos, propias de supervivencia, las formas económicas, pero también una alteración permanente de la identidad y de la integridad cultural. Teniendo en cuenta esos elementos, yo quiero entonces darle la palabra a Yondry Rojas para que nos cuente a partir de su trabajo con las nuevas generaciones de los Embera Catío, Chamí, Dóvida, para que nos cuente un poco cuál ha sido esa afectación que ha observado él directamente en los niños de sus comunidades. Muy buenas tardes a todas. Pásale un micrófono, por favor. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Yondry Rojas Tapí, soy de la cultura dóvida, que me encuentro aquí en Bogotá desde el 2015. Agradezco ante todo para todos ustedes, las personas que hoy están presentes y van a escuchar, el sufrimiento de los pueblos embera que se encuentran en los territorios
y en la capital de Colombia, que es Bogotá. Yo vengo tratando con los niños de infancia 0 años a 5 años, aquí por medio del proyecto de Integración Social que ejecutan para los pueblos indígenas que se encuentran en el centro de Bogotá, el sector Los Mártires. Desde entonces, desde 2015 vengo trabajando con los niños en resistencia, una resistencia en su forma de hablar. Yo aprendí a hablar el chamí, aprendí a hablar el catío y hablo dóvida, que es mi dialecto. Entonces, por medio de esos dos idiomas que me tocó hablar fuera de los míos, hemos tenido la resistencia con todos los pueblos, con los niños de 0 grado a 5 años. ¿En qué sentido? Porque para nosotros es muy importante que nuestros saberes, nuestros conocimientos ancestrales, así sea que estemos en contextos de ciudad, no se nos vaya a olvidar. Así sea que a donde nos encontremos, que la situación de las poblaciones emberas sufran, vivan, como podamos vivir, como podamos resistir. Aquí estamos, pero resistiendo en todo, en la parte cultural, en la parte de danza, en la parte de canto, historia, mixto, la comunicación o en la forma de alimentación, también hemos tenido resistencia. Entonces yo soy de la persona que he sido como un eje, que pues digamos, aquí hay un niño catío, yo tengo que hablar en palabra cativa a ese niño. Si hay un niño chamí, tengo que hablar en chamí a ese niño. Si hay un niño dóvida, tengo que hablar en dóvida a ese niño. Entonces, ¿para qué es? Eso es una resistencia que en la cual que lo utilizamos un diario de cómo comunicarnos con nuestra sociedad de cada cultura. Y me siento muy orgulloso y muy agradecido por la institución que nos han dado ese espacio en la cual para tener nuestro fortalecimiento de forma de comunicar. ¿Sí? Muchas gracias, Yondri. Hablando justamente sobre poblaciones especialmente afectadas, pues tenemos mujeres, niños, ancianos, y en este sentido es que quiero que Remedios nos cuente un poco cuáles han sido estos retos de trabajar enfoques de género, enfoques diferenciales al momento de establecer la identificación y atención de la población indígena desplazada. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros como mujeres indígenas es muy importante también marcar la particularidad que tiene el enfoque de género, teniendo en cuenta que no solo el enfoque de género no solamente reconoce la relación que tiene hombre y mujer, sino ese enfoque tiene que decir muchas más cosas ahí. Y uno de los retos que nosotros tenemos que entender los diferentes enfoques que habla la institucionalidad, pero desde una mirada interseccional. Ese es como el reto que nosotros como tenemos, no solo como mujeres, sino también como el movimiento indígena y sus organizaciones. Y dos, tiene que ver con el comprometerse a analizar el impacto de la guerra en la salud sexual reproductiva de las mujeres indígenas específicamente, y también exigir políticas públicas a las diferentes instituciones del Estado y con enfoque diferencial. Ese es uno de los retos. Y el otro reto también tiene que ver con también reconocer que hay un continuum de violencia. Lo que decía Oscar, es muy importante reconocer ese continuum de violencia al interior de las comunidades, hacia afuera también tenemos que mirar. Cuando yo hablo del continuum de violencia, me refiero a los asesinatos, líderes y a lideresa de mujeres indígenas en los territorios. También me refiero al aumento de la tasa de violencia sexual en las comunidades indígenas,
también internamente y externamente. Uno de los retos también es preguntarnos qué pasó antes y después de la guerra con las personas LGBTI. El reto más grande para el movimiento indígena y para las organizaciones indígenas es ser incluyente con el lenguaje y con las acciones también al interior de los movimientos, para que las personas LGBTI son personas también indígenas igual que yo, son hablantes de sus lenguas igual que yo, se visten igual que yo, piensan igual que indígenas. Entonces ese es el llamado que yo hago y es un reto muy importante para el movimiento tenerlo en cuenta en su agenda política. Solo así nosotros podemos escribir una verdad transformadora, una verdad reparadora, cuando seamos incluyentes en nuestros lenguajes y en nuestros accionar, independientemente donde estamos. Ilduara está en el ministerio, Oscar está en la UNID, yo estoy en la Comisión de la Verdad, el compañero está caminando con los niños. Ese es transformar la sociedad. Muchas gracias, Remedios. Vamos a aprovechar entonces esta segunda parte del conversatorio para profundizar en las respuestas institucionales y asimismo reconocer esas formas de resistencia y acción que son emprendidas de manera propia por las comunidades indígenas. Entonces quiero pasar a darle la palabra nuevamente a Óscar Montero, porque justamente desde el año 2009 la Corte Constitucional con el auto 004 le exigió al Estado colombiano que adoptara una serie de medidas urgentes de atención para estas comunidades víctimas del conflicto. Y es entonces que quiero preguntarle, desde su perspectiva y trabajo en la UNIC, ¿cuál ha sido el balance de esa respuesta estatal, teniendo en cuenta algunas iniciativas particulares como los planes de salvaguarda, la restitución de tierras y el retorno? Bueno, hay que resaltar que Colombia es un país multiétnico y pluricultural reconocido en su Constitución Política en 1991, en su artículo 7. Lastimosamente, desde 1991 hasta la fecha 2019, Colombia no ha transformado sus instituciones a esa realidad de esa diversidad multicultural, pluriétnica, pero además a esa realidad territorial, pero además a esa realidad de un conflicto armado. Ahí hay una grave falencia que tiene el Estado colombiano en relación al tema de la adecuación institucional para poder responder al país que tiene, al país que hoy queremos leer acá y al país que hoy queremos mostrar. Evidentemente, la Corte Constitucional sacó en el 2004 la sentencia T025 de desplazamiento forzado en Colombia y un auto de seguimiento, muchos autos de seguimiento a la sentencia, entre esos el auto 004 de 2009, específicamente para pueblos indígenas en Colombia. En sus inicios, la Corte reconoció que eran 34 pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural. Física, porque nos estaban matando literalmente a diario en el marco del conflicto, y cultural, porque a raíz del conflicto armado, muchos compañeros y compañeras indígenas en Colombia estaban desplazadas, ya no vestían sus vestuarios, ya no hablaban su idioma, ya había una pérdida de la identidad cultural como tal. Posteriormente a eso, salen otros autos más y se llega a 36 pueblos indígenas. Y finalmente hasta la fecha tenemos 39 pueblos indígenas en esta condición. La Corte Constitucional emite dos temas fundamentales para cumplimiento del Estado colombiano. Una es implementar de manera inmediata, en 6 meses, para que vayamos viendo las fechas, en 6 meses, los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas identificados en el marco del auto 004. Pero a un año, la Corte Constitucional también le dijo al Estado colombiano, implemente un programa nacional de garantías para los derechos humanos del resto de pueblos indígenas que no están reconocidos en esos 36 de vía de extinción física y cultural. Entonces, a 6 meses se permite hacer ese ejercicio y a un año el Programa Nacional de Garantías. Tenemos que resaltar y tenemos que destacar
que 10 años después, hoy 2019, realmente los avances en materia de la implementación, protocolización e implementación de las medidas del Auto 004 y de los planes de salvaguarda con pueblos indígenas en Colombia no son muchas. Pero no son muchas, ¿por qué? Porque no hay una adecuación institucional, pero además de eso, las instituciones quieren responder, pero como quieren responder, no tienen tampoco las garantías presupuestales para hacerlo. Y lo que tienen es una oferta institucional. Esa oferta institucional está bien, pero no responde a las necesidades que las comunidades indígenas realmente en territorio tienen que desarrollar y abordar. El Ministerio del Interior es el que ha llevado y es el que en la cabeza de ellos tienen abanderado el tema del los planes de salvaguarda. Han hecho un ejercicio muy fundamental y trascendental en poder hacer ese trabajo. Pero hay que rescatar que muchas veces se ha permitido avances, pero es también por las personas que están allí, que han podido avanzar en eso, porque conocen la realidad, porque conocen los territorios y conocen las comunidades. Pero hay en otros tiempos que no se avanza simple y llanamente porque hay personas que les parece que eso no importa, que eso no se debe hacer, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, finalmente quiero destacar y quiero decir que el tema de los planes de salvaguarda obedece fundamentalmente en Colombia a que no hay una implementación real y efectiva, es porque no hay una educación institucional en el país histórica, estructural, que hay que cambiar la institucionalidad colombiana para poder responder efectivamente a eso, y otro, porque se mantiene y persiste un conflicto armado. Se mantiene y persiste un conflicto armado que no permite a que la gente en las comunidades tenga reales garantías para hacerlo. Queremos ir al Chocó, donde están los compañeros indígenas en veras de Juradó. Pero, por ejemplo, vamos y decimos, vamos con una misión humanitaria. El gobierno dice, sí, vamos, pero no podemos ir porque hay conflicto. Pero a los indígenas sí nos toca ir, porque es la gente nuestra que está allá. Y están en un plan de salvaguarda, supuestamente dice, se les debe garantizar la vida física y culturalmente. Es complejo esta realidad del país en relación a estos temas. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente también señalar algunos datos interesantes que nos remite la Unidad de Restitución de Tierras, y es que aproximadamente tenemos 3.912 familias indígenas desterradas que han presentado demandas de departamentos como Cesar, Chocó, La Guajira y Nariño. Por supuesto, esto requiere respuestas interinstitucionales, pero quiero aprovechar la presencia de la doctora Ilduara para preguntarle qué estrategias y transformaciones está asumiendo la dirección a su cargo en este nuevo gobierno para garantizar y avanzar en una efectiva prevención y protección de las víctimas de desplazamiento. Bueno, Oscar ha sido un gran apalancamiento para la respuesta que te voy a dar, porque le escuché decir unas cosas muy puntuales. Solo discrepo con él en algo, y es que sin duda el gobierno sí ha venido avanzando. El Estado colombiano, cuando él dice que por allá hace aproximadamente 10 años, dio 6 meses y después dio 1 año para el tema del Programa Nacional de Garantías, yo creo que sí han habido muchos avances. Esto no ha quedado en cero. No estoy hablando solamente de este gobierno, hay que valorar todo el esfuerzo que se ha venido haciendo de manera paulatina, y de hecho creo que la mejor muestra es que hoy por hoy hay muchas instituciones del Estado que crearon sus oficinas, sus direcciones, exclusivamente para darle el toque del enfoque diferencial a muchas de estas acciones. Hoy, por ejemplo, existen algunas oficinas que no existían. En la Agencia Nacional de Tierras hay una dirección especial para asuntos indígenas. En cada uno de los ministerios tenemos enlaces étnicos que han venido de una manera muy paulatina trabajando en este escenario. Qué bueno es que, por ejemplo, yo siento que en este nuevo interrelacionamiento creo que hay lazos más apretados frente a algunas organizaciones indígenas con nosotros. Yo lo puedo decir con la UNIC, con
con todos los pueblos que hemos venido avanzando en ese escenario y que todo esto tiene que ver también con el escenario garantista de los derechos de los pueblos. Nosotros hoy por lo menos podemos decir que hemos venido implementando de una manera significativa los planes de salvaguarda en algunos pueblos, pero hay otros que no cuentan con estas condiciones de protección a la vulnerabilidad, mas sin embargo estamos desde la estrategia de llegar a territorio, estamos implementando de manera directa la conversación, la observación y estamos buscando cómo seguir generando en ellos estas estrategias garantistas que nos permitan llegar. Así también debemos manifestar que hay unos inconvenientes, como lo decía Óscar, y tienen que ver con esos pueblos en los que no es fácil entrar por muchas condiciones. Tenemos algunos pueblos donde las condiciones de seguridad aún no han sido vencidas totalmente, que puedan garantizar la vida de esos que van a entrar, mas sin embargo nos preocupa que adentro están los indígenas en medio del conflicto. Aún así, desde la dirección estamos siendo súper comprometidos y, por ejemplo, a pesar de que hace, como les digo, un mes más o menos, estamos dentro en el Chocó con misiones humanitarias, con visitas personalmente dirigiéndolas a nosotros. Nos ha tocado montarnos en las pangas, nos ha tocado ir a todas las cabeceras de los ríos, hemos estado ahí adentro haciendo una presencia institucional y así hemos podido darnos cuenta la gravedad de la situación. Y estamos accionando con otras, articulando con otras instituciones, ¿de qué manera? Construimos una estrategia conjunta con las comunidades indígenas para salvaguardar muchas cosas, entre esas la principal, que es la vida y la pervivencia de estos pueblos. Bueno, y a partir de justamente de esa respuesta, creo que hay también una inquietud y es por cuál es el papel entonces que pueden también desempeñar de manera autónoma y propia las comunidades, ya que pues el Estado también presenta ciertas limitaciones y es justamente aquí donde quiero darle la palabra a Remedios para que nos cuente un poco de qué manera las mujeres tienen un papel estratégico en el desarrollo de procesos de respuesta y resistencia al desplazamiento forzado. Uno, yo considero importante un papel estratégico que tiene que ver con la formación política, las mujeres y las niñas. Y dos, también tiene que ver con una formación específica de las mujeres y las niñas, pero en temas específicos de la mujer, teniendo en cuenta que nosotros las mujeres y las niñas tenemos unos derechos individuales igual que tenemos unos derechos colectivos. Y estos dos derechos se tienen que alimentar de alguna manera, se tiene que armonizar de alguna manera para que haya garantía para nosotros como mujeres. Y dos, tiene que ver con la participación de las mujeres indígenas en los diferentes escenarios políticos. Eso es muy importante. Y también en las tomas de decisiones. En las tomas de decisiones junto con las organizaciones indígenas y con los hombres indígenas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente que nos miren como madres o reproductoras de los conocimientos ancestrales que hemos venido haciendo. Eso sería. Muchas gracias. La idea entonces es que vamos a cerrar hablando un poco sobre el tema de propuestas. Es claro que las comunidades indígenas se encuentran hoy dispersas en el territorio nacional, algunas comunidades todavía permanecen en sus territorios ancestrales, otras se encuentran en ciudades, otras en territorios intermedios y es por esto que quisiera saber un poco cuáles son sus comentarios o propuestas respecto a cómo mantener esos lazos comunitarios, cómo seguir empoderando a las mujeres, ustedes como miembros de las comunidades indígenas desde las experiencias que han tenido. Entonces voy a darle la palabra primero a Ilduara, luego a Yondri y finalmente a Óscar. Sí, no podemos dejar pasar por alto este escenario cuando hablamos del tema de mujeres y de lo importante. Yo pienso que la mujer es el pilar de todos estos escenarios
Oscar en unas cifras que daba decía que las mujeres estaban en 3 condiciones de vulnerabilidad: por el hecho de ser indígenas, por el hecho de ser víctimas y por el hecho de ser desplazadas. Y fíjate que la resistencia y la resiliencia que han mostrado las mujeres en el conflicto armado en Colombia es valorable. Nosotras somos esas que desde unos detalles pequeños, por ejemplo, en el fogón, establecemos la conversación. En la conversación hacemos la transmisión de la oralidad y la palabra que trae fuerza. Nosotras, las mujeres indígenas, somos de un gran arraigo a nuestro territorio y por eso sufrimos doblemente cuando estamos hablando de un tema de desplazamiento. Nada peor para un indígena que lo obliguen a salir de su territorio, porque nosotros somos territoriales. Nosotros tenemos un arraigo súper efectivo hacia nuestra tierra, hacia la madre tierra, que es la que nos da el ser. De allí surge toda la cosmovisión que nos sostiene en este pensamiento indigenista, que no es fácil cuando entramos a algunos escenarios donde la aculturización y la interculturalización nos intentan doblegar. Entonces nos toca armar como un doble espacio, como una doble esencia moral, ética, personal y desde el punto de vista nuestro como indígena, porque tenemos que aparentar una cosa, pero tenemos que en nuestros espacios de silencio, en nuestros espacios de unificación con nuestros congéneres, con nuestros indígenas, entonces ahí sí, conversar y ser fuertes en la transmisión de la palabra, en las pautas de crianza, en todos esos escenarios que nos toca defender, muy a pesar de esas 3 condiciones que es cierto: el tema de que somos víctimas, el tema de que seríamos desplazadas y el tema de nuestra condición de mujer, que le hace creer a muchos que tenemos una vulnerabilidad cuando no es cierto. Nosotras somos muy fuertes, somos de una raza bravía, somos de un chip interno que nos permite ser muy resilientes. Muchas gracias. Yondri. Bueno, hablando del tema de desplazamiento, para mi entender, para lo que mi abuelo me decía, nosotros hemos sido desplazados y asesinados, nos torturan desde la conquista. Nosotros vivíamos en todas las ciudades de Colombia: Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena. Hasta hoy en día se conoce Cartagena, la India, por eso. Desde allí nos sacaron, nos asesinaron, no fue porque fue por motivo político, sino que por la prenda que nosotros utilizamos, como yo lo utilizo hoy en día. Lo cambié porque antiguamente era de oro, ¿sí? Era de oro. Tuvimos que cambiar porque cada vez que nos encontraba con un collar de estos nos mataban. Entonces desde ahí nos desplazamos para la selva de diferentes partes de Colombia. Allá nos sentimos protegidos, salvaguardados, o sea, nos sentíamos protegidos en las selvas de diferentes partes de Colombia. Hoy en día los grupos armados llegaron a esos lugares y de nuevamente nos sacaron. Ahora ¿dónde podíamos ir? Ya nos toca ir para las ciudades. Hoy en día nos encontramos los pueblos indígenas en Vera, nos encontramos en diferentes partes de las ciudades de Colombia, pero desprotegidos. Disculpe lo que voy a decir, los grandes políticos utilizan nuestros nombres, que a las poblaciones indígenas son los genuinos, los primeros que tienen beneficio a nivel de Colombia. Los países internacionales apoyan por esa mentira que le mandan de los colombianos hacia los países internacionales, pidiendo ayuda para las poblaciones indígenas de Colombia. Pero eso no es cierto. Yo es que he recorrido la mayor parte de Bogotá, a donde están las poblaciones vulnerables, a donde llegaron los compañeros desplazados de diferentes partes de Colombia. He visto niños que duermen en puro piso, sin cobijas, desprotegidos, niños y mayores. Pues para mí
Lo que quisiera partir, discúlpenme lo que le dice, porque es que la verdad a mí me duele tanto. Yo lo he recorrido, yo hago la recorrida cada mes, en casa, en casa. Hay muchas cosas que hablar, pero lastimosamente ya no tenemos minutos. Gracias. Remedios, ¿cómo fortalecer esos lazos comunitarios y culturales entre las comunidades dispersas en Colombia? Tengo 3 puntos importantes como recomendación. Uno tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Esto para la transmisión de los conocimientos tradicionales en nuestro pueblo. Eso es muy importante porque solamente así podemos seguir sobreviviendo en los territorios indígenas. Y 2, tiene que ver con un acompañamiento y seguimiento de las organizaciones indígenas, pero un acompañamiento más tangible a las diferentes situaciones que se presentan en las grandes ciudades, como decía el compañero. Cómo están los niños, cómo están las mujeres, comen, viven. Ahí tenemos que empezar a caminar junto con las personas. Y 3, tiene que ver con un acercamiento más a las familias indígenas, como en los cabildos, como en las casas de pensamientos, como en las asociaciones, como tener más contacto directo con ellos para poder buscar estrategias comunitarias que va encaminada también a las diferentes instituciones para que también hayan garantía de los derechos humanos de las diferentes personas indígenas. Oscar. Bueno, nosotros en mi pueblo hablamos siempre de lo positivo y de lo negativo. Tiene que existir siempre lo positivo y lo negativo para que haya equilibrio. Nunca puede estar todo bueno, puede estar todo malo, o todo blanco o todo negro. Y en ese sentido nosotros entendemos de que estas situaciones negativas que nos han pasado, estas desarmonías que han pasado en nuestro territorio a causa del conflicto y a causa de los factores subyacentes que esto ha traído, nos ha llevado a ser más fuertes. En ese sentido, hoy la palabra víctima para nosotros es ser resistentes. No es una connotación de víctima, ese como víctima que le está pidiendo al Estado o la lástima del Estado o de la sociedad de la gente, no. Antes para nosotros esa reivindicación de esa palabra como víctima es ser más resistente, ser más fuerte y reivindicar una lucha y una resistencia en todos los espacios habido y por haber. Porque como decía el Duario, como decían los compañeros, ser víctima en la ciudad de Bogotá, ese desarraigo, porque no hay un arraigo fundamental con la tierra. Cuando yo nazco se entierra la placenta y la sangre de la placenta en un territorio que me pertenece a mi linaje, a mi apellido, a mi casta, a mi iruco, como dicen los guayú. Entonces, en ese sentido, nosotros, a pesar de que el desplazamiento ha causado tantas situaciones, en la ciudad se mantiene eso y se buscan las estrategias de hacer eso. Esas como estrategias culturales, pero hay estrategias políticas, jurídicas, pero también de accionar que nos ha llevado a que tenemos que movernos para poder sobrevivir. Una de las estrategias fundamentales es el mismo fortalecimiento de las estructuras organizativas indígenas del país, locales, regionales, nacionales y multilaterales e internacionales. Eso ha sido como una telaraña y una red que nos ayuda también a fortalecer y a cohesionar procesos de fortalecimiento organizativo para combatir todo esto que está pasando, desplazamiento, discriminación, narcotráfico, minería ilegal, toda esta situación. Otra estrategia fundamental ha sido, que es en el día a día de las comunidades y que lo hacen hombres y mujeres, el tema de lo cultural y el tema de lo espiritual, como los mamos, jaibanás, taitas, tehualas, como todos estos compañeros que son nuestros guías espirituales siguen equilibrando el mundo y los mundos. Desde la selva, desde la montaña, desde el desierto, siguen haciendo esos rituales que nos permiten a que estemos nosotros bien, o mínimamente bien. Otra situación es el tema que no solamente para los pueblos indígenas en Colombia, sino para la sociedad colombiana, es una apuesta fundamental en el tema de la Guardia Indígena. Hoy la Guardia Indígena es un sinnúmero de hombres y mujeres, jóvenes y niños que se enfrentan a los grupos armados en el país, legales e ilegales, con un bastón.
con un bastón y con la palabra y con la fuerza de la palabra y la cultura, se le enfrentan a los guerrilleros, a los paramilitares y al ejército para defender la vida y el territorio. Y esa guardia indígena ha llevado y ha trascendido hoy en el país a que se ha creado entonces la guardia cimarrona de los compañeros afro, la guardia campesina de los compañeros campesinos, y será sin lugar a dudas un ejemplo de resiliencia, de paz para el país y para que se empiece también a desarmar el país con todo su aparataje militar. Eso como estrategias hoy para poder sobrevivir en una Colombia que se desconoce y que le cuesta reconocerse como india, negra y campesina. Finalmente, otra estrategia que nos ha venido llevando a que estas situaciones nuestras se conozcan en el país, se sientan en el país y que se vivan, es las alianzas con diferentes sectores, que nos ayuda a entender que solos no podemos y que solos no estamos. Y por eso es que hoy, en estos momentos, yo acabo de venir de allá, más de 1000 compañeros indígenas, campesinos, afros y líderes sociales del país están aquí en Bogotá en un refugio humanitario, dándole a conocer al país de que ya basta ya de que nos sigan matando, basta ya de que nos sigan asesinando. Los esfuerzos del ministerio, del Estado, están bien, pero no son suficientes. No son suficientes. No queremos seguir derramando y sangrando la tierra con la sangre nuestra. Ayer en el lanzamiento del libro El Procurador del Poder de la Ciudadanía se lo decíamos, los pueblos indígenas en Colombia no queremos que nos sigan matando. Lo único que queremos es morir de viejos allá en la selva, en la sierra y en el desierto. No queremos seguir acá en la ciudad teniendo compañeros en veras mendigando o teniendo compañeras y compañeras que son utilizadas con trabajo sexual para poder sobrevivir en la ciudad de Bogotá. Eso no queremos. Queremos simplemente que nos respeten en nuestro territorio, que nos respeten en nuestros tambos, en nuestras cancuras, para estar bien. Hoy el avance sí, interesante y chévere que hayan oficinas, que de una u otra manera ha servido, pero han sido producto de la movilización de los pueblos indígenas en Colombia. No ha sido que la Agencia Nacional de Tierra ha querido decir, tengan aquí ustedes su espacio, o tengan ustedes aquí este escenario. Son importantes y necesarios, pero lo importante y lo que nosotros consideramos y creemos es que nos dejen en paz, nos dejen tranquilos, que nos quiten las manos de encima, que nos den ese poder de autodeterminación como pueblos que somos, como sujetos colectivos de derechos. Nuestros pueblos indígenas, todavía quedan pensando y creyendo que tienen que seguirnos llevando de la mano para poder solucionar nuestros problemas. Solamente era eso. Pero el llamado finalmente es que, después de esto que han escuchado, es que empezamos a movilizar esos corazones y esos sentimientos hacia esos otros que están allá. Pensemos que nosotros, desde acá también podemos hacer cosas que nos puedan ayudar a estas situaciones. Muchas gracias. En este diálogo de uno a uno vamos aprendiendo y los invito a que sigamos con el diálogo con nuestros invitados. El tiempo se nos ha terminado, había una reflexión final que nos quería compartir Ilduara, pero creo que también los invito a que se acerquen y que planteen sus preguntas para seguir aprendiendo y construyendo conjuntamente. Gracias.